Rojo Político. Les saluda Mauricio Cantú, su servidor. Rojo Político, el podcast. Mauricio Cantú González. Rojo Político, el podcast. Rojo Político. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en otro episodio de Rojo Político con Jorge Cervantes. Jorge es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, cuenta con estudios de maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac de México y Administración de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Jorge es un abogado emprendedor, siendo socio de O'Farrill, Dingler y Cervantes Abogados, especializándose en Derecho Corporativo, Contratos y Marcas. Fundador, esto es muy importante, quierocontrato.com, la primera plataforma integral de servicios legales online en México. Jorge también fue presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la CAINTRA para el periodo 2021-2023 y es un apasionado por construir un México justo, un México que cada vez se acote más a la legalidad. Jorge, bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Y vámonos directo sobre los temas. Hay muchas cuestiones importantes que están sucediendo y otras que también hay que ponerlas sobre la mesa. Yo te quería hacer una pregunta desde hace tiempo sobre cómo ves tú el rol de la juventud, porque al final de cuentas tú y yo somos jóvenes. No se ve, pero sí. No se nota, pero sí lo somos. ¿Cómo ves el rol de la juventud en la política? ¿Cómo ves tú el panorama en nuestro país? Ya estamos a menos de un año de elecciones presidenciales. ¿Cuál es tu visión de lo que se viene en el porvenir? Pues mira, la participación de los jóvenes no solamente en el ámbito político, sino en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito cultural, educativo, pues es sin duda lo más importante que hay que ver, ¿no? Históricamente los jóvenes han peleado o hemos peleado por espacios de participación política, profesional, y la verdad es que con las últimas tendencias que se han dado, ya nuestro rol es mucho más protagónico. Dentro del ámbito político, que justamente es el tema del podcast, que agradezco la invitación, mi querido Rojo, pues es clave, ¿no? Y yo, de hecho, lo conversé hace poquito con un amigo y decía, es que pues démonos cuenta que, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, que es el segundo puesto más importante dentro del Poder Ejecutivo 35 a nivel federal, años. Es de nuestra generación. ¿Oh? Y eso, pues, históricamente no había sucedido y eso da mucho pie a que haya mucho mayor participación política de los jóvenes, ¿no? Por diversas circunstancias. Uno es, obviamente, por el tema de la preparación. Otro es porque somos más. Los jóvenes, en materia de población también, pues ahorita estamos... somos un tamaño de población importante en nuestro país. Estamos mucho más preparados, somos mucho más participativos. Y la verdad es que también las redes sociales y las tendencias en materia de comunicación nos han mantenido mucho más activos. Entonces, creo que la participación de los jóvenes en la política es clave. Y yo lo que espero es que pues se vean nuevos perfiles, ¿no? Dentro de la política, porque... Yo la verdad es que sí discuto que ya estamos cansados de ver lo mismo. Algo que yo noto, mi George, es cómo los jóvenes están dominando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, porque muchos jóvenes, pues, desde que adquirieron pues, una edad de 11, 12 años, ya empezaron con las redes. Nosotros, pues yo recuerdo hasta los 20 tuve mi primer, porque empezaron pues Facebook y las redes sociales, pero ya ellos están creciendo con esto y muchos dominan mucho mejor las redes sociales, dominan mejor la comunicación del siglo XXI que la gente mayor y es un arma muy poderosa también en política para poder impulsar un proyecto político. Sin duda. Pues digo, tal es el caso que hemos visto que dicen, por ejemplo, que en las elecciones en Estados Unidos, también tomando un papel relevante en México, las redes sociales jugaron una participación súper importante, ¿no? Que decían que Twitter había logrado la elección de Trump anteriormente en Estados Unidos
Y en México, pues también en la elección anterior, las redes sociales tuvieron un impacto muy, muy, muy importante en la decisión. Entiendo yo que siguen siendo los medios tradicionales, la televisión, los periódicos, digamos, lo más visto por el grueso de la población en general, pero sin duda los jóvenes todos los días tomamos un papel mucho más relevante. ¿Cómo ves en nuestro país el ámbito político, ya para entrar a lo específico? ¿Cómo ves a Morena? ¿Cómo ves a MC? ¿Cómo ves a PRI, PAN, PRD? Los procesos. Sí. ¿Cómo se está desarrollando todo esto, que es algo muy diferente a otros procesos políticos? Sí, mira, yo la verdad es que no estoy involucrado con ningún partido. Siempre me ha gustado la política, siempre he estado o tratado de participar de alguna forma, pero como tal no estoy dentro de ninguno, cosa que me hace tener a lo mejor una opinión un poco más parcial y en base a un estricto criterio personal. Hay ciertos temas, por ejemplo, hablando de Morena, que es el partido en el poder, que a mí no me han gustado, con los cuales a lo mejor yo no concuerdo en lo personal, en las formas. Lo que sí creo es que hay partidos que a nivel local están tomando mucho mayor relevancia, por ejemplo, el caso de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, pero se quedan en Nuevo León, Jalisco, pero en otros estados de la República o a nivel federación, en mi opinión personal, no se han vuelto tan relevantes. Y pues los otros partidos, PRI, PAN, PRD, la Alianza por México en general, sí se llama así, ¿no? Alianza por México. Así es. Híjole, la verdad es que lo veo muy cuesta arriba. Desgraciadamente o afortunadamente para otros que no coinciden con la visión de ellos, pues no le veo tampoco como ni mucha organización, ni buenas reglas, ni criterios. Ya viene, por ejemplo, la desbandada del PRI, de los senadores Osorio Chong, Claudia Ruiz, Erubiel y no me acuerdo cómo se llama la otra persona, pero que se salieron del PRI. O sea, como que más debilidad hacia el interior. Y por otro lado vemos a Morena muy fortalecido, ¿no? A pesar de que existen 4 aspirantes a la presidencia, se ve sólido, no se ve dividido al interior, se respira otro ambiente y eso los fortalece. ¿Y tú cómo ves? Te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el ideal idóneo para un político? O sea, se habla mucho de ética y capacidad y experiencia. 2 grandes rubros. Sí. ¿Tú cuál es el ideal de político que crees debiera de servir no solo en la presidencia, sino en las gubernaturas, en el Senado, en la Cámara de Diputados? Sí. Ese perfil que se necesita. Yo privilegiaría sobre todas las cosas el ideal de preparación técnica para poder tomar buenas decisiones. Y voy a explicar por qué. Las mejores personas para tomar decisiones no necesariamente son las que tienen mejor corazón. Voy a poner las cosas en su lugar. Termina para poder debatir ahí. ¿Por qué? Porque si tú privilegias el corazón versus la preparación, pues a lo mejor las decisiones que vas a tomar son decisiones orientadas al sentimiento y no orientadas hacia una decisión técnica. ¿Ok? Que tiene un fundamento técnico, una razón de su existencia. Entonces, cuando no encuentras el equilibrio idóneo entre un perfil técnico preparado que pueda tomar una buena decisión y te vas más a la persona que toma un sentimiento, que toma de corazón, pues la verdad es que no se toman las mejores decisiones. Al final del día, un puesto de elección popular dentro de cualquiera de los 3 poderes de la Unión en México sí requieren preparación técnica. Entiéndase que cada papel que toma cada uno de los poderes es bien claro, ¿no? El ejecutivo, pues es el que, como se dice su nombre, ejecuta las leyes. Pues no puedes tener una persona no preparada ejecutando las leyes. Es como si tuvieras un director general de una compañía que es bien buena persona y es bien amable y es bien a todo dar, pero no sabe leer un estado de resultados, ¿no? O no sabe realizar un análisis financiero, o no sabe gestionar. En el legislativo, ¿cómo vas a poner a crear leyes a una persona que no conoce el proceso legislativo? Respetuosamente se han aprobado leyes, Mauricio, que no tienen sentido alguno, ¿verdad? Caso hipotético. Tenemos un perfil que tiene 5 maestrías, 2 doctorados, muy experimentado,
tiene experiencia en diversos ámbitos, político, económico, inclusive social, pero su interés no es el interés del país, de las mayorías. Y llega a un puesto de alta responsabilidad, llega a director de Pemex, llega a la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía o gobernador de un estado. ¿Qué va a suceder? Sí, tiene toda la capacidad, tiene toda la experiencia, pero pues su interés es otro, como lo hemos visto tanto en nuestro país de políticos que se pudieron haber estudiado en Chicago, en Londres, y llegaron y se sirvieron para sus intereses, para su grupo, actos de corrupción totalmente indignantes. Y obviamente vemos el otro lado de la moneda. Vemos el lado de personas con todas las ganas, con toda la ética, pero si no saben por qué están ahí, cuáles son sus atribuciones, sus funciones, no tienen la experiencia, pues también pueden cometer una cantidad de barbaridades enorme. Entonces, ¿cómo lo verías de decir, bueno, no nada más podemos tener un perfil muy experimentado y preparado, sino que ese perfil pues no puede tener un egoísmo hacia sus intereses, hacia los intereses de familiares, del grupo? Su interés tiene que ser la patria, tiene que ser la ciudadanía, tiene que ser el pueblo de México. Y es ahí donde se tiene que dar un balance. No te puedes ir para un lado ni para el otro, de decir, oye, pues nada más con pura buena intención y ética, ni para el otro lado decir, no, pues con que tenga pura capacidad, sino que no, pero a ver, no puede haber uno sin otro. En el justo sentido de mi expresión es, corazón no significa que yo tenga otros intereses que no, o sea, que se den actos de corrupción, etcétera, ¿no? Corazón quiere decir ganas de hacer las cosas por amor al arte, ¿no? Estoy tratando de pensar en personas, se me vienen muchas a la mente, pero no quiero aprovechar el espacio, no hay que echarnos a nadie encima. Pero el equilibrio justo, en mi opinión, tiene que ser una persona que tenga capacidad técnica, que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia en el desarrollo de las funciones que le van a tocar realizar y efectivamente que tenga un interés por la nación, pues, o sea, la patria, como tú le comentas. Ahora, te voy a decir, Rojo, cuál es mi preocupación. Nosotros jóvenes, ¿no? O sea, imagínate que llegas a un puesto de elección popular o tienes la posibilidad o el interés de donar tu tiempo, tu vida o meterte a política, pero vas a entrar a un puesto donde no puedes ganar lo suficiente para ti, ¿verdad? Para ti que puedes trabajar en una empresa donde te paguen muy bien, que puedas lograr alcanzar el sustento que tienes tú visualizado para ti, para tu familia, que eso yo, por ejemplo, creo que es algo que hay que hablar. Decir, oye, mis intereses económicos, mi visión económica no son las mismas que las tuyas y, por supuesto, no son las mismas que el vecino. ¿Ok? Cada quien en su dimensión, en su vida, en su persona, tiene ciertas aspiraciones, tiene cierto modo de vida y eso es... El único responsable de eso son las circunstancias, ¿no? Para no decir que Dios nos puso a nosotros en un lugar determinado. Vamos a llamarle circunstancias, ¿ok? Pero imaginemos que una persona que tiene esa capacidad técnica, que tiene una oferta laboral a lo mejor que le ofrecen X lana, que puede asegurar el tema de su patrimonio, llega a un puesto político donde le pagan una tercera parte, que esa es la realidad en México, y va hacia la baja. De hecho, la tendencia del gobierno actual es reducir los salarios de los funcionarios públicos. Pero entonces, o sea, en mi opinión, se queda sujeto a buscar fuentes alternas de ingresos. Pero también hay un factor psicológico. A ver, si hay un piso de ingreso que tiene que tener un servidor público para que pueda comer, tener un techo digno, obviamente apoyar a sus hijas, hijos, colegiaturas, es totalmente entendible. Pero está comprobado que ya más allá de ese nivel, donde ya están ganando, por poner un ejemplo, funcionarios de otros gobiernos que ganaban 200,000 pesos al mes, 150 o más, pues ya eso no es de que psicológicamente van a decir, no, pues es que ya gano 150, 200,000, entonces ya no van a buscar hacer negocios o entrar en actos de corrupción. No está en función
del sueldo, sino que está en función de la ética que tiene la persona. Tú le puedes dar un sueldo de 2 millones de pesos a un gobernador, a un Duarte, a cualquiera, bueno, pues sí. y va a querer robarse 30, 40 millones o más. Pero o sea, estamos no hablando estamos- de cómo motivas a la participación de los jóvenes en política. O sea, vamos a poner mi caso, en lo personal. Si a mí me dijeran, oye, Jorge, tú quisieras ser presidente de la República, pues es el sueño de toda mi vida, ¿verdad? Desde niño he querido hacerlo. ¿Estoy en política? No. ¿Por qué? Pues porque no se han dado primero las circunstancias y segundo, porque tengo ahorita otras prioridades en mi vida. Porque si yo llegara a ese puesto, obviamente ese puesto pues dirías que sí, aunque no te pague nada, no sé, pero porque es el presidente. Pero tienes que empezarte a dedicar a la vida del servicio público. Y ahora, Rojo, tú mencionas algo muy importante. Está comprobado que a tener que comer, pagar las colegiaturas de mis hijos. Pero ¿qué es comer para ti? ¿Qué es comer para mí? ¿Qué es pagar las colegiaturas de tus hijos y las de mis hijos? ¿No? ¿En qué escuela los quiero tener yo? Si trabajo para el gobierno, ¿los tengo que tener en una escuela pública o puedo elegir tenerlos en una escuela privada? ¿No? ¿Puedo elegir tener, a lo mejor, no sé, comer cosas diferentes? ¿Poder viajar en vez de, o sea, ir a viajar a una playa en México o ir a otro lugar de vacaciones, llevarme a mi familia o no? Entonces, ¿quién es la persona indicada para podernos decir eso? ¿Y por qué hay tantas personas, y no lo digo solamente en el ámbito político, sino en general, que no las hacías con nada? Llegan a un objetivo y ya están insatisfechos, quieren otro. Logran un ingreso que buscaban hace años y ya no les satisface y quieren otro y quieren otro. Ya pareciera un problema de condición humana Sí. que debemos de abordar y decir, a ver, si hay, creo yo, una brecha enorme, mi George, enorme, entre lo que somos y digamos que estar en paz con lo que somos y con lo que tenemos sin detrimento de lo que queremos lograr. Y esa brecha entre lo que debiera ser y con lo que las personas traen en la cabeza, que se presionan y quieren lograr, pues genera un gran malestar. Inclusive es otro tema que quería abordar contigo, que es la salud mental. Te voy a dar un dato que sacaron del año pasado en los Estados Unidos, que tienen la estadística. 79% de la generación Z, es decir, los que ya nacieron en este nuevo milenio, jóvenes, 79% han estado en medicamentos o están actualmente en medicamentos antidepresivos. Hay muchos factores, obviamente la presión social, el estar siempre queriendo hacer y no estar en el presente, en el sentir, en el realmente disfrutar del momento sin detrimento de los objetivos. Pero en política se ve claramente, a ver, estás en un puesto, sea el que sea, y esto yo lo noté como diputado federal. Estaba ejerciendo mi encargo, estaba yo muy feliz por esa oportunidad que tuve y me andaban preguntando constantemente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A dónde vas? ¿Quieres el Senado? ¿Quieres una gubernatura? A ver, espérame, ¿por qué en política siempre es qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Enfócate en hacer bien tu chamba. Y ese es un grave error que notamos aquí en Nuevo León con el Bronco y que creo yo que Samuel García, nuestro actual gobernador, se está equivocando, que se distraen totalmente porque no les satisface lo que tienen, que es un gran honor, que ya llegaron a un puesto de alta responsabilidad como es una gubernatura de un estado tan importante como Nuevo León y que ya andan pensando en qué es lo que sigue, ya quieren ser presidentes. Espérame, enfócate en beneficiar a 5.8 millones de nuevoleoneses. Y ese es el error de la psicología del político, que siempre anda insatisfecho con lo que ya tiene y pareciera que nada más quiere alimentar el ego, la vanidad. Son diputados, ya quieren ser senadores, son senadores, ya quieren ser gobernadores, son gobernadores, ya quieren ser presidentes. Cuando Samuel García, por poner el ejemplo, en el 2015 que llegó a ser diputado local, que perdió la elección, pero por la fórmula de quedar dentro de los mejores segundos lugares, llegó de diputado local y luego ya andaba queriendo el Senado en el 18. Fue candidato en el Senado del 18
con Indira Kempis en fórmula, ganaron el 18 y andaba pensando en la gubernatura en el 21. Y nomás 2 iniciativas en 3 años fueron exitosas de él. En el 21 gana y ya anda buscando posicionarse en todo el país, metiéndole millones de pesos a sus redes sociales para la presidencia. Entonces, a ver, vamos a abordar de raíz directo. Vámonos hablando al chile. ¿Cuál es el problema de la política? ¿Es algo psicológico o es algo de nuestro país? Porque esto yo lo veo no solo en México, en muchos lados. Uh-huh. Y el político, en vez de enfocarse en lo que está haciendo, pues anda enfocándose en qué es lo que siguen, haciendo campaña. No te distraigas de tu función. O sea, para ser muy concretos, mi George, ¿cómo podemos combatir esta tendencia? Tenemos que cambiar nuestras leyes, tenemos que concientizar mucho a la ciudadanía de detectar este tipo de políticos que nada más andan buscando que sigue haciendo campaña en vez de buscar cómo ser útiles en lo que tienen en ese momento. Sí. Yo creo que el problema, esa es mi opinión, el problema en un político es el poder. O sea, cuando tú buscas algo por poder, independientemente de lo que sea, ahí es donde está el problema real. Con el que hay que tener cuidado es con el político de carrera. El político que busca la política como una forma profesional de vida, ese es un peligro. Pregunta, George, pregunta concreta. ¿El poder cambia a la persona o el poder solamente saca a mostrar, a relucir su verdadera esencia podrida, su esencia corrupta, o realmente los cambia cuando llegan a ese puesto? Pues yo creo que se pueden dar las dos circunstancias. O sea, yo creo que el poder te cambia, ¿sí? Si no estás tú bien cimentado en tus valores, en tu ética, en tus principios, y si no tienes muy claro el objetivo del por qué estás ahí, eso te va a cambiar. Y segundo, pues también saca a relucir quién es verdaderamente esa persona, ¿no? Porque yo lo que veo, a ver, alguien que tiene firmes sus principios y sus valores y es una persona ética, puede llegar a ser primer ministro de su país, a ser presidente de su país y va a mantenerse firme en esos cimientos éticos. Pero alguien que es un ojete con su familia, que es un ojete con sus amigos, que es alguien muy sinvergüenza, dale poder y esos actos que dañan a otras personas y que si no tiene un poder político, pues nada más afecta a 3, 4 personas, pues ya va a afectar a millones o a miles. Sí. Pero yo no creo que el poder cambie a la persona. El poder saca a relucir la verdadera esencia que tiene esa persona. Pues sí. Yo no sé, o sea, nunca he estado en esas circunstancias, pero yo sí quisiera que a lo mejor en el próximo ejercicio electoral, las personas que vayan a participar o que quieran participar en política, todos deberían de hacer esa pregunta, es ¿para qué? Esa sería mi pregunta ideal. No es un por qué, pues porque la sociedad me necesita, porque el mundo está podrido. No, es ¿para qué? Y en el ¿para qué? Probablemente vas a sacar quién eres verdaderamente, exactamente, ¿no? ¿Qué te motiva? Correcto. Porque al final de cuentas, ese es otro punto muy importante. ¿Cuántos jóvenes, George, te tocó? Pues tú estuviste en la Secretaría de Economía, tú estuviste en muchos sectores que involucraba política. ¿Cuántos jóvenes que todavía ni se graduaban de carrera, que andaban ya queriendo ser diputados, queriendo ser regidores, buscando un cargo y no buscando qué quieren lograr? ¿Sí me explico? O sea, el enfoque, creo yo, que está mal. O sea, porque lo que le digo a mis alumnos, lo que le digo a los jóvenes es, en vez de enfocarse en qué quieren ser, que si se van a la raíz de esa intención de ser gobernadores, diputados, alcaldes, es ego, es vanidad, es esa necesidad de reconocimiento, que es muy diferente a que ese joven diga, oye, yo quiero lograr un sistema de salud donde nadie se quede fuera, donde si alguien tiene un cáncer, si alguien tiene un padecimiento, se le trate y pueda lograr salud. Yo quiero un sistema educativo donde independientemente de dónde nazca una niña o un niño, si es en Oaxaca, si es en Nuevo León, que pueda tener esos cimientos de educación para salir adelante en un mundo tan competido. Sí. Entonces, eso ya son cosas específicas. Es decir, quiero lograr eso y ya sabiendo qué es lo que quieres, el para qué, lo que tú decías, pues ya buscas cómo lograrlo. Y pudiera ser que un encargo público, una diputación,
sea la vía para lograr esas cuestiones. Sí. Pero así se tiene que abordar. No puedes abordar, pues ¿quieres ser diputado? Y luego les preguntas, ¿y para qué quieres ser? No te saben decir muchos de ellos. Sí. Mira, tú lo viviste, y es lo que te decía ahorita, la pregunta inicial que fue, ¿cuál es el ideal, digamos, el ideal personal idóneo de un político? Yo te decía, pues una razón técnica del por qué quiero hacer las cosas. Tú lo viviste siendo diputado federal en la Cámara. El problema de un político al llegar al puesto es no tener claro qué quiere o por qué quiere hacer lo que él trae. Es cuando no trae un tema, digamos, que quiera abanderar una causa, ahí es donde está el problema. En Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, uno de los principales problemas es el reparto de comisiones. Tú llegas a una Cámara y dices, ¿en qué comisión quieres participar? No saben ni en cuál. Es que no sé, pero me interesa porque soy joven. Entonces quieres ir a la Comisión de Juventud. No, porque ya me dijeron que ahí no está la lana. Quiero estar en presupuesto. Pero ¿para qué quieres estar en presupuesto? ¿Conoces? ¿Sabes de temas fiscales? ¿Sabes de contabilidad? O sea, el problema es no traer esos temas. Y entonces eliges en base al poder, a la comisión que te da más poder, no a la que es tu interés. Entonces, por eso te decía que si la persona que quiere participar no tiene un motivador de una razón técnica, un propósito, un para qué, pues entonces vamos a seguir y eso teniendo para la vida también. Lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿verdad? Definitivamente. Eso en una parte. Y segundo, lo que provoca es que sigan perfiles reciclados que brincan, hoy son senadores, mañana son diputados y luego los ves diputados locales y luego es el gobernador y luego es lo mismo. Yo honestamente no he visto perfiles nuevos dentro de los puestos a lo mejor que tienen mayor relevancia en el mundo, en México, al menos en la política. Sí entiendo que hay, por ejemplo, muchos diputados y diputadas nuevas, pero mi pregunta sería, ¿tienen temas relevantes? ¿Aparecen en los medios? Y el ser joven no significa que ya sea un buen perfil. O sea, también hay muchas cuestiones de la condición humana negativas, vanidades, superficialidades, en muchos políticos jóvenes de todos los partidos. Y eso también es importante decir, a ver, voy a elegir, que ahí es una parte muy importante de todas las democracias, que son las elecciones, cada 3 años en nuestro país, y en donde se tiene que tomar con mucha responsabilidad, porque muchas veces de los que estamos en condiciones de votar, mayores de 18, se vota el 40-50%. O sea, la mitad no cumple con ese deber cívico que es cada 3 años. Entonces, si no lo hacen cada 3, pues menos van a estar involucrados constantemente. Yo creo que mientras más politicemos y fomentemos el involucramiento constante de la ciudadanía en los asuntos públicos, pues tendremos un país donde todo servidor público sepa que si comete algún acto de corrupción, que si no está realmente pensando en la gente, va a tener una repercusión y no van a poder salirse con la suya. Que eso es algo que se notó claramente en el 18, en donde más allá de que algunos apoyamos esta transformación y sabemos que se está avanzando hacia un país más digno, más igualitario, de mayor bienestar, más allá de eso, no podemos negar que ya la gente está muy atenta a los asuntos públicos. La mañanera es un ejercicio de concientización y de politización hacia la ciudadanía, que yo lo veo muy bien, porque más allá de ser abogados, arquitectos, somos ciudadanos del Estado mexicano y tenemos que estar involucrados en los asuntos públicos. Nuestros antepasados, si vieran la mayoría de los países que tienen elección, dirían, qué chulada, había reyes, había emperadores, no podían elegir a sus gobernantes y menos ser electos ellos como gobernantes. Entonces, esto que tenemos es algo que tenemos que tomar con responsabilidad la ciudadanía. Y te quiero hacer otra pregunta, George, porque tú y yo pues, crecimos en un ambiente muy parecido. Tuvimos el apoyo económico familiar para estudiar en escuelas pues de nivel, y yo sí te lo digo directamente, yo sí me fui percatando conforme fui creciendo que existe cierto racismo y clasismo en nuestro estrato social. Y yo te lo quería preguntar porque yo sí lo he notado, lo he platicado, inclusive lo he escrito en mi diario electrónico.
de que es algo que tenemos que luchar contra eso, porque estamos arrastrando una dinámica clasista y racista de 500 años, desde 1521, que llegó Hernán Cortés y todos sus lugartenientes a conquistar estas tierras y fijaron un sistema de castas, y pareciera que todavía hay mucha gente que por el tono de su piel, por el núcleo familiar y social en el que nació, se siente con mayor capacidad intelectual, con mayor mérito que otras personas que no nacieron en esas circunstancias. Entonces yo te pregunto, ¿tú notas ese clasismo y racismo en una meritocracia mal entendida? Sin duda. O sea, digo, a ver, o sea, todos los días lo vivimos, ¿no? O sea, hay que hacer un examen de conciencia cada quien y por supuesto que se da. O sea, yo sí lo creo, pero no solamente, o sea, dentro de todos los ámbitos, incluso a lo mejor lo sufres tú, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor dentro del sector legal, pues habrá gente que le gusta lo que hago y hay gente que no le gusta, ¿verdad? Que esté subiendo videos y que en las redes sociales y que el wiri siendo abogado, pues cómo, que es una vergüenza. Bueno, pues a lo mejor hay gente que discrimina en ese sentido u otros. Yo lo que creo es que la participación de todos, independientemente de quiénes seamos, qué color, qué clase, qué méritos, etcétera, somos claves para lograr el equilibrio justo de los intereses de México. ¿Ok? Y ahí es donde entonces sí se vuelve una cámara plural, por ejemplo, o un legislativo plural, donde puedes coadyuvar las visiones de todos. Eso es lo más importante, eso sería lo más padre. Yo lo que sí creo es que estar en una situación de privilegio o haber tenido la posibilidad de crecer o vivir en una situación de privilegio donde existen estos apoyos, no te genera no tienes derecho a nada más. Eso no es ninguna condición favorable para ti. Más bien es una responsabilidad, ¿no? Tratar de entender cuáles son tus condiciones, qué tienes y qué tienes que hacer para que más personas puedan tener las mismas condiciones. Pero ¿sabes cuál es el problema, Rojo? Que pensamos que nosotros tenemos la respuesta y no lo estamos viviendo. Y el chiste ahí es escuchar. Y hay que entender las diversas perspectivas. O sea, porque yo escucho muchos compañeros desde la primaria, amigos, familiares incluso, que se creen muy chingones y dicen, oye, pues yo tengo éxito profesional, ya sea en una empresa o en lo que se dediquen, pues porque le echaron ganas, el echaleganismo. A ver, espérame, tuviste apoyo familiar, te pagaron tus estudios, te dieron de comer, no tuviste que trabajar para comer. Ya estás en una posición distinta a la mayoría de este país. O sea, yo estoy en donde estoy, yo pude cursar mis estudios, maestrías, lo que he llegado a lograr también en el ámbito profesional, gracias al apoyo familiar que tuve. Pero eso la mayoría no lo ve y siente que es porque no, es que ellos sí le pusieron ganas, sí se enfocaron en su carrera. Pero ahí están los datos de la ONU. O sea, de 10 personas que nacen en la pobreza, 8 se quedan en la pobreza. Y viceversa, es el mismo dato. De 10 personas que nacen en la riqueza, 8 se quedan en la riqueza. Entonces no es que uno sea huevón, que uno sea nini, como despectivamente le llama mucha gente, sino que esas personas no tuvieron las oportunidades para desarrollarse, para estudiar, y ni siquiera tuvieron una alimentación que les permitiera retener todo el material de sus escuelas. Entonces, eso es algo, mi George, que yo sí, en todas las plataformas en las que puedo platicar y con los amigos, concientizar de eso. O sea, de que en política sí noto, por un lado, una polarización que creo yo que con el tiempo tiene que ir pues aminorándose, porque a final de cuentas somos México y necesitamos fortalecer nuestra patria para competir ante el exterior geopolíticamente. Claro que nos conviene tener a todos los poderes alineados y el poder económico es uno de ellos muy importante, el poder social, el poder tecnológico. Pero sí necesitamos todos poner nuestro granito y necesitamos también pues, ser empáticos con aquellos que no nacieron en nuestras circunstancias. Me gustaría, mi George, terminar, y te agradezco mucho que hayas venido aquí al podcast, con un juego
palabras en donde instintivamente pues vas a sacar qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra. Ok, ¿Te parece bien? Perdón, Órale. aquí le pegué el Nuevo León, desarrollo, juventud, pasión, leyes, híjole, todo, reglas, pymes, clave, éxito, alcanzable, trabajo, obligación, inteligencia artificial, el presente y futuro, innovación necesaria donde estés. y por último, México. Híjole, para mí es corazón, vida y pues sí, es mi pasión. Mi George, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la Muy, invitación. muy interesante plática. Les agradecemos a toda la audiencia y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Rojo Político.